Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con el tema de enlaces químicos como segundo módulo, la hibridación de orbitales. La hibridación de orbitales es un fenómeno que tiene lugar en los orbitales dentro de un átomo. Este fenómeno permite que los orbitales del mismo nivel de energía se combinen unos con otros produciendo nuevos orbitales. Estos nuevos orbitales reciben el nombre de orbitales híbridos y es lo que permite que los átomos puedan llevar a cabo enlaces químicos de diferentes maneras. Para que pueda ocurrir la hibridación de orbitales, los orbitales del mismo nivel de energía son los que pueden hibridar. Por ejemplo, un orbital 2s con un orbital 2p. En este caso, tanto el orbital s como el orbital p se encuentran en el mismo nivel de energía. Lo mismo podría ocurrir entre un 3s, 3p y 3d, por ejemplo, ya que orbital s, p y d en este último ejemplo se encuentran en el tercer nivel de energía. En este esquema podemos visualizar la forma que tiene el orbital s, así como las formas que tienen los orbitales p. Se puede observar en la parte izquierda del esquema. Estos dos orbitales, si se encuentran, repito, en el mismo nivel de energía, tienen la capacidad de combinarse unos con otros. En la parte derecha superior podemos observar cómo se formaría un orbital híbrido, en donde el orbital s hibrida con un orbital p. Debajo de este esquema podemos visualizar las cuatro formas diferentes mediante las cuales puede hibridar el orbital s con el orbital p. Algo importante que nosotros debemos de remarcar es que un solo orbital s puede hibridar con hasta 3 posiciones del orbital p. El número de orbitales híbridos no cambia con respecto al número original. Es decir, si un orbital s hibrida con 3 orbitales p, se produciría la hibridación sp3. Y esto nos estaría indicando entonces que hay 4 orbitales híbridos, porque son 4 los orbitales con los cuales originalmente contamos. En la última parte del esquema del lado derecho podemos visualizar la forma que producirían la hibridación de estos 4 orbitales. Repito, un orbital s con los 3 orbitales p. Un solo orbital s puede hibridar de diferentes maneras con un orbital p, puesto que recordemos que el orbital p puede tener 3 posiciones diferentes en el espacio. En este ejemplo nosotros visualizamos la hibridación sp, es decir, donde un orbital s hibrida con solamente una de las posiciones del orbital p, produciendo entonces 2 orbitales híbridos sp. Recordemos que el número de orbitales híbridos no cambia respecto al original. Un orbital s con un orbital p formarían entonces 2 orbitales híbridos sp y por lo tanto los átomos que tienen hibridación sp al tener 2 orbitales híbridos pueden llevar a cabo solamente 2 enlaces químicos. En el esquema del lado izquierdo podemos observar al orbital s representado con color rojo y al orbital p representado con color verde y color azul. Podemos ver que hay una hibridación entre el orbital s y el orbital p. Del lado derecho podemos ver el producto de dicha hibridación. Se forman 2 orbitales híbridos representados con color verde y color morado. Reciben el nombre de orbital híbrido antienlazante, el color verde, y orbital híbrido enlazante, el de color morado. Esas designaciones se les dan debido a que cuando forman un enlace químico, la gran mayoría de electrones para formar dicho enlace recaen dentro del orbital híbrido enlazante, que repito, en el esquema se encuentra indicado con un color morado y con un signo positivo. La hibridación sp2. Esta nomenclatura me indica que un orbital s hibridó con 2 orbitales p, de tal manera que se producen 3 orbitales híbridos sp2. En el esquema en la parte superior izquierda podemos observar al orbital s representado con un color rojo y a 2 posiciones del orbital p que se utilizarán para la hibridación, representadas con color verde y color azul. Hasta donde apunta la flecha podemos observar los 3 orbitales híbridos sp2 producidos. Nuevamente podemos visualizar que con color verde se representan a los orbitales híbridos antienlazantes y con un color morado a los orbitales híbridos enlazantes.
3 orbitales híbridos enlazantes sp2. Eso nos indica que un átomo con esta hibridación realizará 3 enlaces químicos. Esto lo podemos visualizar en la parte inferior del esquema. Esa es la representación que tendrían los orbitales de un átomo con hibridación sp2. Podemos observar que hay 3 orbitales híbridos con color morado enlazantes. Otra vez, 3 orbitales híbridos me indican la presencia de 3 enlaces químicos. También puede ocurrir la hibridación sp3, lo cual me indica que un orbital s hibridó con 3 orbitales p, produciendo entonces 4 orbitales híbridos sp3. En el esquema podemos visualizar la representación del orbital s con un color rojo y las 3 posiciones de los orbitales p que se utilizarán para la hibridación, produciendo entonces del lado derecho donde apunta la flecha los 4 orbitales híbridos enlazantes, y esto me indica nuevamente que un átomo que contiene la hibridación sp3 va a formar hasta 4 enlaces químicos. Esto de la nomenclatura de los orbitales es muy importante, puesto que aquí solamente se representan estas 3 hibridaciones, pero en realidad mientras los orbitales se mantengan en el mismo nivel energético, los orbitales pueden hibridar. Por ejemplo, puede ocurrir la hibridación sp3d, lo cual me indica que un orbital s hibridó con 3 orbitales p y un orbital d, produciendo entonces 4 orbitales híbridos, o la hibridación sp3d2, lo cual me indicaría que se producen 6 orbitales híbridos, y de igual manera con 5 o 6 enlaces químicos respectivamente. Como habíamos revisado con anterioridad, una vez que se forma un enlace químico, los átomos donan electrones dependiendo del tipo de enlace para poder mantenerse unidos unos con otros. Resulta que cuando los electrones se comparten para formar un enlace químico covalente, los electrones son atraídos por cada uno de los átomos que forman el enlace. Por ejemplo, dentro de la molécula de agua, los 2 electrones compartidos dentro del enlace se ven atraídos tanto por el hidrógeno como por el oxígeno. Sabemos que la fuerza de atracción que determina qué tanto se van a repartir los electrones hacia un átomo u otro es la electronegatividad. Sin embargo, al ser átomos diferentes, también tendrán diferente electronegatividad, es decir, diferente fuerza de atracción sobre los electrones de un enlace. ¿Cuál de los átomos es el que atraerá los electrones con mayor intensidad? Lógicamente el átomo de mayor electronegatividad. Recordemos que en la tabla periódica la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba en una familia y de izquierda a derecha dentro de un periodo. En el ejemplo de la molécula de agua, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Esto nos estaría indicando que los electrones dentro del enlace se van a ver más atraídos hacia el oxígeno que hacia el hidrógeno. Esto va a formar un momento dipolar. Recibe ese nombre porque se forma una polaridad dentro de la molécula. La polaridad es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas eléctricas debido a una distribución no equitativa de los electrones. Nuevamente, en el ejemplo de la molécula de agua, se va a producir un momento dipolar o momento polar. Ya que los electrones se ven más atraídos hacia el oxígeno, hay una acumulación de los electrones alrededor de este átomo. La carga negativa de los electrones también se ve acumulada alrededor del oxígeno. El momento polar negativo entonces se encuentra con el oxígeno y por lo tanto se forman momentos dipolares positivos alrededor de los hidrógenos. El momento dipolar negativo presenta entonces una carga eléctrica parcial negativa y el momento polar positivo una carga eléctrica parcial positiva. Una molécula polar tendrá presencia de las dos cargas eléctricas, tanto positiva como negativa. Una molécula no polar o apolar recibe este nombre porque en ellas la distribución de los electrones es equitativa alrededor de los átomos y por lo tanto no hay formación de cargas eléctricas. La molécula de hidrógeno diatómico, oxígeno diatómico o prácticamente cualquier otra molécula formada por átomos del mismo elemento será una molécula apolar, ya que en el caso del hidrógeno diatómico, por ejemplo, los electrones del enlace se ven atraídos por cada uno de los átomos de hidrógeno. Al ser átomos del mismo elemento, la fuerza de atracción que ejercen sobre dichos electrones es la misma, y eso produce entonces que los electrones se repartan de forma equitativa. Si no hay acumulación de electrones, no hay acumulación de cargas eléctricas, y por lo tanto no hay molécula polar.
La distribución no equitativa de los electrones de un enlace se conoce como momento dipolar de enlace y es un número o un dato que se puede medir. En esta diapositiva podemos observar 5 ejemplos de moléculas así como su momento dipolar. Por ejemplo, en la molécula de hidrógeno diatómico podemos observar que el momento dipolar es de 0 y eso tiene lógica ya que al ser átomos del mismo elemento los electrones se ven atraídos por la misma intensidad, por lo tanto la distribución es equitativa y no hay momento polar. En el enlace entre carbono-carbono ocurre exactamente lo mismo. Al ser un enlace entre átomos del mismo elemento, la atracción es la misma y por lo tanto la distribución equitativa. Por eso el momento dipolar es de 0. En la molécula o mejor dicho, en el enlace entre hidrógeno y carbono, podemos observar que ahora son átomos de elementos diferentes. Por lo tanto, al haber diferencias en la atracción sobre los electrones del enlace, se forma un momento dipolar. No es muy marcado, puesto que la electronegatividad del hidrógeno es similar a la electronegatividad del carbono. Por eso el valor es de 0.30. Sin embargo, entre mayor sea la diferencia entre la electronegatividad de los átomos, mayor será la distribución no equitativa de los electrones y por lo tanto mayor será el momento dipolar. Por ejemplo, en el enlace entre carbono y oxígeno el momento dipolar es de 0.70. El flúor tiene una electronegatividad aún mayor a la del oxígeno y por lo tanto en el enlace carbono con flúor el momento dipolar también será mayor que el anterior. En este caso es de 1.40. Debido a la distribución no equitativa de los átomos dentro de una molécula con momento polar, habrá un átomo que tenga alrededor de él una acumulación de electrones. Este átomo dentro de esta molécula recibe el nombre de especie nucleofílica, que no es otra cosa más que una especie rica en electrones, ya que los puede donar. Caso contrario, dentro de una molécula con momento polar, así como habrá una acumulación de electrones en uno de los átomos, habrá una deficiencia de electrones en otro de los átomos. Esta especie deficiente de electrones recibe el nombre de electrófilo. Estos términos son importantes porque nos indican que un nucleófilo puede donar electrones para establecer un enlace químico, mientras que un electrófilo puede aceptar electrones también para el establecimiento de un enlace químico. En el ejemplo de este esquema podemos ver cómo la molécula de hidroxilo, que sería la especie nucleofílica, dona un par de electrones hacia el carbono del carbonilo, la especie electrofílica, y esto se realiza con la intención de formar un enlace químico, como se puede ver en la parte derecha del esquema. Por último, dos términos también utilizados son el de homólisis y heterólisis. Estos dos términos se refieren al rompimiento de los enlaces químicos y a las especies generadas a partir de dicho rompimiento. La homólisis se produce cuando después del rompimiento del enlace se obtienen radicales libres, como se puede observar en este esquema en la parte izquierda. En la reacción de homólisis A y B se mantienen unidos gracias a ese par de electrones dentro del enlace. Sin embargo, cuando se rompe el enlace químico, cada uno de los átomos A y B se llevan consigo uno de los electrones, produciendo entonces radicales libres, pero no produce especies cargadas eléctricamente. Sin embargo, en un rompimiento mediante heterólisis, los átomos solamente se llevan uno de ellos el par de electrones, quedando entonces con una carga negativa. El otro átomo que pierde los electrones que anteriormente tenía, ahora queda con una carga positiva. Es decir, en un rompimiento mediante heterólisis se producen especies cargadas eléctricamente. Se llama anión a la especie con carga negativa y catión a la especie con carga positiva, pudiendo originarse cualquiera de los casos donde A o B serán anión o catión respectivamente.